Bienvenidos nuevamente, esta es la segunda cápsula. Vamos a continuar revisando la relación entre disfagia y parálisis cerebral. Bien, vamos a partir revisando un poquito de bibliografía actualizada. En una revisión sistemática de niños con parálisis cerebral que realizó Novak en 2013, se describió, entre muchas otras características, que el 75% de los niños, 3/4 de los niños, sufre dolor por todas estas alteraciones neuromusculoesqueléticas. El 50% presenta discapacidad intelectual, un tercio no logra caminar, un tercio tiene dificultades incluso para movilizar la cadera. Eso implica que cuando la mamá, por ejemplo, quiere hacer aseo o cambiar pañales y necesita abrir las piernas, le va a generar dolor. Bien. El 25% no logra hablar por estas limitaciones motoras y el 10% presenta ceguera total, ¿ya? Y uno de cada 15, según esta revisión de Novak, se alimenta por sonda, ya sea nasogástrica o gastrostomía. Aquí aparecen las referencias porque ustedes pueden buscar. Los trastornos motores, o sea, que afectan el tono y el movimiento, van a producir limitaciones en todas las áreas del cuerpo, ¿bien? Incluidas el área oromotora, por lo tanto vamos a tener dificultades para hablar y para comer, ¿ya? Puede haber importantes dificultades para la alimentación que nos van a impactar a nivel nutricional y por lo tanto también en el crecimiento de estas personas. Vamos a tener dificultades a nivel gastroenterológico, como ya lo vimos en las comorbilidades, reflujo, muy importante, por la poca movilidad y por que generalmente les cuesta ingerir agua, sufren de estreñimiento, ¿ya? No es raro que las mamás les cuenten que van al baño, obran cada 2 o cada 3 días, ¿ya? Mala salud dental y general, porque cuesta que abran la boca, o por la presencia de, por ejemplo, el reflejo patológico de mordida tónica, tienden a morder el cepillo, tienden a morder las cucharas, ¿ya? Y problemas respiratorios relacionados con la aspiración. El 21% de los pacientes estudiados en esta revisión presentaba neumonía por inspiración y un 37% otro tipo de neumonias no atribuibles a aspiración. La disfagia, ¿se recuerdan en la cápsula anterior cuando hablamos del gross motor function? ¿Ya? La disfagia está estrechamente relacionada con la función motora gruesa, ¿ya? Y aquí explicarles un concepto que viene desde el neurodesarrollo o de la terapia Watt. Todo lo que hacemos con la zona de la boca es producto del control motor grueso, fundamentalmente a nivel postural de la estabilidad de la cadera, la columna y la cintura escapular. Entonces, quiere decir que no sirve de nada entrar a trabajar directamente en la zona oral si yo no realizo un manejo, primero, de regulación de tono y de postura a nivel de cadera, columna y cintura escapular. ¿Bien? Esto es muy importante. A mayor trastorno motor, mayor gravedad de la disfagia. Otros factores que pueden contribuir también van a ser las deformidades esqueléticas severas, espasmos y uso de fármacos anticonvulsivantes que me van a cambiar el nivel de alerta, de atención, la postura, ¿cierto? Y van a dificultar la tarea de alimentar, ¿ya? La disfagia faríngea, por disfunción motora, aparte de provocar problemas respiratorios recurrentes, va a reducir la ingesta de alimentos, lo que va a provocar desnutrición o malnutrición, deterioro del crecimiento, ¿cierto? Y va a ir acompañada de esofagitis, disfagia esofágica y estreñimiento por los bajos niveles de actividad física, de movimiento y una dieta baja en fibra en general, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que esta intervención la tenemos que desarrollar y desenvolver en equipo, ¿bien? La odontopediatra para pacientes con necesidades especiales, gastroenterología, broncopulmonar, otorrino, ¿ya? Nutrición, o sea, las nutricionistas y las nutriólogas o los nutriólogos, ¿ya? Son muy relevantes, aparte del fisiatra, que es el médico que coordina el equipo de neurorehabilitación, en donde en su centro está kinesiólogo, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, y como profesionales de apoyo siempre están los psicólogos y otro tipo de profesionales, las asistentes sociales, etcétera, que nos van a ayudar a evaluar y manejar todo el tema social, ¿bien? ¿Qué factores van a estar alterando la función de comer y beber en una persona, en un niño, en un joven con parálisis cerebral infantil? En primer lugar, el control motor, ¿ya? Y el control, en realidad este control es sensorio-motor. Recuerden que el resultado de un movimiento es producto de todas las sensaciones que suben de manera aferente, se procesan y se devuelven como una señal de respuesta efectora, ¿ya? Por lo tanto, es muy relevante el control motor y es por eso que a mayor déficit motor, mayor problema de alimentación. ¿Bien? El nivel cognitivo, como vimos, el 50% de las personas con parálisis cerebral tiene un daño cognitivo y también va a dificultar la comprensión de instrucciones, etc. La presencia de la comorbilidad neurológica más relevante, que es la epilepsia, también va a alterar. Si bien es cierto, como revisamos la definición, la parálisis cerebral no es una alteración neurológica progresiva. En el único caso que yo he visto pérdida de función, como la dilución, es cuando se desconfigura, ¿cierto?, este paciente con la epilepsia o con las crisis convulsivas sucesivas. Recuerden que las crisis convulsivas son cortocircuitos que van a afectar y que van a dañar el tejido neuronal y las funciones que están desarrolladas por ese tejido neuronal. Entonces, si tengo un niño de 4 años portador de una parálisis cerebral, ¿cierto?, por un problema durante el parto o prenatal, que logró con nuestro apoyo dejar la zona nasogástrica y que logra comer por boca, es muy frecuente que los controles neurológicos, sobre todo ahora en el periodo de pandemia, se alarguen, se pierda el control de los niveles plasmáticos con exámenes de sangre, ¿ya? Y el niño crece, engorda, y ya la dosis que tenía anticonvulsivante le queda corta y comienza a convulsionar. Y esa convulsión hace que pierda la función de deglución. Entonces, es un tema súper relevante que tenemos que tener ojo y es muy importante que tengamos a mano la derivación con el neurólogo para que ajuste las dosis o para que haga los estudios correspondientes. El uso de distintos tipos de fármacos. Los pacientes con parálisis cerebral ocupan muchos medicamentos para control del tono, para control de movimientos involuntarios, ¿cierto?, para controlar la epilepsia, etc. ¿Ya? Vamos a encontrarnos con dificultades conductuales que a veces están también relacionadas con el nivel cognitivo, ¿ya? Dificultades como el estreñimiento, como dijimos. También el estreñimiento per se o por definición, al tener una obstrucción en alguna parte del tracto gastrointestinal, si yo tengo un taco ahí, también la respuesta natural de cualquier persona y de cualquier humano es a decir, ok, no, aquí no entra nada más porque no me cabe nada más, ¿ya? Y entonces los papás, sin saberlo, entran en desesperación en obligar a comer. Entonces siempre preguntemos cómo está el tema del tránsito gastrointestinal, ¿ya? Y obviamente derivar al gastroenterólogo cuando corresponde. Vamos a tener que estos niños también, asociados al estreñimiento y a otro tipo de situaciones, van a vivir experiencias aversivas respecto a la alimentación y van a comenzar a rechazar la alimentación, ¿ya? Tienen temor de alimentarse porque de repente ellos, algunos de los niños tienen
clara conciencia de sus dificultades, y a veces hay personas que lo alimentan, que no tienen los conocimientos y que le dan, por ejemplo, con un vaso mucha cantidad de agua y ellos saben que se van a alterar, entonces comienzan a reclamar antes y a poner una cara de susto que es bien, bien heavy. ¿Ya? Factores sociales muy relevantes de acceso a tratamiento, acceso a evaluación, acceso a exámenes, etcétera, el manejo de la postura y el nivel del desarrollo general y global que vamos a tomar en consideración. ¿Bien? En relación a la prevalencia de disfagia en parálisis cerebral hay muchos estudios. Fíjense acá, del 2000, o sea, desde el 96 del siglo pasado, nos manejamos entre 31%, 27%, 92%, el 96 Rayleigh, que es uno de los estudios más grandes, el 90%, el 94, 2004, 68, 93. Cáliz, el 2008, 99%, y Benfer, el 2014, 93%. Los invito a revisar estos trabajos porque ustedes saben que la prevalencia va a ser muy relevante de acuerdo a el N que hayan tomado, el rango etario que hayan tomado, etcétera. Pero si ustedes se fijan, lo importante es que quiero que se queden con la idea de que la mayoría de los niños con parálisis cerebral presenta disfagia en distintos grados. ¿Ya? O sea, es muy raro que encontremos a un niño o un joven que no presente dificultades ejecutorias con impacto a nivel de la seguridad o la eficacia de la alimentación. ¿Ya? Y aquí vamos a ir conversando un poquito ya en detalle de cómo se va afectando de acuerdo a cada tipo de parálisis cerebral, cómo va a afectar las distintas fases de la evolución. Entonces, Rayleigh y Coles en el 96 detectó que hasta un 80% de los pacientes portadores de parálisis cerebral presenta problemas de la fase oral, o sea, no son capaces de recibir, retener y propulsar. ¿Bien? Dificultades en la fase faríngea, un 60% de los pacientes riesgo de aspiración, según Gisel el 92, un 66% de los pacientes del estudio presentaron aspiración, ¿ya? Según Carretol el 97. Problemas en la fase esofágica, de un 75 a un 86% presenta reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y eso es bien importante porque no quedarse tranquilos cuando hablamos de un niño que tiene un problema neuromotor, no quedarse tranquilo con que le hicieron una gastrostomía, ¿ya? Pero yo he visto en varias oportunidades, lamentablemente, cada vez menos, pero me tocó ver en varias oportunidades niños que se están alimentando exclusivamente por gastrostomía, que sufren hipertonía, ¿cierto? O espasticidad, y que no le hicieron un Nissen o una cirugía antirreflujo, entonces en algún minuto lo alimentaron muy rápido por la gastro y ese contenido sube, y al subir ese contenido el paciente expira, ¿ya? Así que bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Y bajo ciertos estudios adecuados del reflujo, ¿ya? Es importante acompañar la sugerencia de una vía alternativa definitiva, como una gastrostomía, con la realización de una fundoplicatura de Nissen para proteger la vía aérea en estos casos, ¿bien? En el estudio de Cáliz del 2008 hicieron un estudio con 166 pacientes con parálisis cerebral, ese es un buen número, el 99% presentó disfagia, ¿ya? Y de esto, un 8% era leve, un 76% era moderada a grave, fíjense, o sea, y el 15% era una disfagia muy severa, o sea que no recibía nada por vía oral, ¿ya? ¿Cuál es el impacto de estos problemas de postura y de movilidad a nivel de la deglución? En la fase oral nos vamos a encontrar con que la mayoría de los niños tienen un sello labial reducido o ausente inclusive, movimiento de lengua disminuido con una propulsión inadecuada. Entonces vamos a encontrar con este movimiento como que parece que estuvieran tragando, pero en general es un problema que lo hemos visto a través de las videofloscopías, que el paciente tiene dificultades para propulsar y tiene que como agarrar vuelito para poder llegar. Y ahí es donde entran compensaciones como ya la extensión de cabeza para que la gravedad ayude a que el vuelo baje. Y a menor viscosidad, más fácil se le hace, ¿ya? Al usuario el paso. Como les decía en la cápsula anterior, reflejos persistentes como el de protrusión de la lengua, mordida tónica, ¿ya? Apertura mandibular, etcétera, que van a interferir en la propulsión y en la preparación del bolo y en la actividad de masticación, ¿ya? Podemos encontrarnos con hipersensibilidad por falta de estímulo y por falta de experiencia a nivel oral o con hiposensibilidad, ¿ya? Insuficiente estabilidad de la mandíbula, sobre todo en los pacientes con discinesia, ¿ya? En donde hay movimientos y recuerden que hay una, o sea, sepan, ya por si no lo sabían, que hay un concepto de que una máxima, ¿cierto? En biomecánica, que para que una estructura se mueva asociada a una articulación tiene que estar fijada a una estructura que no se mueva. Entonces, si yo estoy moviendo la cabeza y quiero mover la mandíbula de manera funcional para poder masticar o para poder succionar de una bombilla, no logro tener una estructura fija. Entonces, lo que tengo que hacer es fijar la cabeza para que pueda, o apoyar la cabeza, ¿ya? Por ejemplo, con la maniobra de control motoral que hacemos y que lo vamos a ver después en la parte de tratamiento, para que logre mover relativamente con un buen control de la mandíbula. De lo contrario, no se puede y es muy dificultoso, ¿ya? Inadecuada implantación dental y alteraciones de oclusión, insuficiente extensión del tronco y control de cabeza, ¿ya? ¿Cómo afecta esta fase la espasticidad, la hipotonía y la discinesia? De manera distinta, obviamente, ¿ya? En la fase oral, en los pacientes con espasticidad, ¿qué nos vamos a encontrar? Rigidez en la postura de la cabeza, el cuello y la espalda, generalmente nos vamos a encontrar con un niño que está fijo en una postura. Rigidez que puede impedir abrir la boca fácilmente, ¿ya? Dificultades de apertura, movimientos limitados en los labios y en la mejilla que se mantienen generalmente tensos, como con esta sonrisa espástica, ¿ya? Hipersensible al tacto alrededor de la boca, o sea, perioral, y para qué decir intraoral. Movimiento limitado de la lengua que puede parecer rígida y compactada, generalmente pegada a posterior, ¿ya? O empujada hacia adelante, continua constantemente. ¿Qué nos vamos a encontrar en los pacientes con hipotonía en la fase oral? Dificultad para mantener la posición de cabeza, generalmente tiene un patrón más flexor, mantiene la boca abierta, ¿ya? La lengua se mantiene protuberante, sin tono, por lo que puede parecer grande, pero es un tema de tono, no de tamaño, y se alorrea muy, muy frecuente. En la fase oral, en los pacientes con discinesia, o sea, con alteración del ganglio basal y con presencia de movimientos involuntarios, vamos a tener el niño no tiene una postura fija, movimientos involuntarios y descontrolados, mucho movimiento facial sin control, esfuerzo para moverse y movimientos desorganizados, control deficiente de la mandíbula, la lengua y los labios para comer y beber. ¿Bien? En la fase faríngea, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Ya? Patrones de movimiento y tiempo desorganizados, falta de coordinación, degluciones múltiples, ¿ya? Residuos en la faringe, a veces dejan caer el bolo en el momento menos oportuno, cuando todavía no ha activado la respuesta motora orofaringea, ¿ya? Incapacidad para activar la respuesta motora orofaringea, presencia de aspiraciones y penetraciones. ¿Sí? A nivel esofágico, cervical y esofágico, disminución de la apertura del esfínter esofágico superior, ¿ya? En la propulsión y en la movilidad y laringia, reflujo gastroesofágico, riesgo de estreñimiento por motilidad reducida, ¿ya? Todo esto que vemos acá, perdón, no lo puse, tiene que ver con los pacientes con espasticidad. ¿Bien?
¿Qué vamos a hacer cuando sospechamos respiración? ¿O cuando tenemos que sospechar respiración? Cuando los pacientes tosen, cuando vemos que cambian de color durante la alimentación, cuando aparecen sonidos borboreantes o burbujeantes durante la alimentación, cambio en el estado respiratorio, jadeos respiratorios, voz húmeda, lagrimeo en los ojos y necesidad continua de, de tridens laringio o faringio. Esto es bien importante, me gustaría que lo revisaran si alguno de ustedes va a desempeñarse en esta área. Hay una pauta NICE o NICE que se trabajó en enero del 2017 para evaluación de la alimentación y la hidratación. El especialista debe considerar la necesidad de realizar una videofluoroscopía, o sea, una evaluación instrumental de la dilución, cuando hay incertidumbre acerca de la seguridad de la dilución o después de haber realizado una evaluación clínica. ¿Ya? Si existen dudas sobre la necesidad de modificar textura de los alimentos y la viscosidad de los líquidos, también se puede hacer la video para corroborar que realmente funciona este cambio. Si el niño joven tiene infección respiratoria recurrente sin presentar signos clínicos evidentes de aspiración, porque muchas de estas aspiraciones pueden estar siendo silentes. ¿Ya? Si hay mayor deterioro de la capacidad para comer, beber y tragar, con aumento de edad, especialmente en la adolescencia, en niños con parálisis cerebral. Puede que yo haya hasta incluso retirado una gastrostomía en el periodo 3, 4, 5, 6, 7 años, pero luego hemos visto que entre los 9, 10, 11, 14, 15 se desconfiguran completa y totalmente. Y a veces es necesario ¿ya? Volver a instalar una vía alternativa. ¿Bien? Para tomar también decisiones y desarrollar estrategias, como puede ser la necesidad de alimentación por sonda. Muchas veces tenemos familias que necesariamente tienen que ver en la pantalla que se le va para el otro lado y ahí sí que están de acuerdo, digamos, en el uso de una vía alternativa de alimentación. ¿Bien? Relacionado con el gross motor, ¿ya? Está este sistema de clasificación de la capacidad de comer y beber. ¿Ya? Se llama EDAX. Y son las siglas de Eating and Drinking Ability Classification System. También tenemos 5 niveles de habilidad utilizando las características claves de seguridad y de eficiencia en la alimentación. Entonces, lo vamos a clasificar en el nivel 1 cuando está súper bien. ¿Ya? Come y bebe de manera segura y eficiente. Se relaciona con el gross motor. Nivel 1 es un niño que logra la locomoción con una mínima ayuda. Nivel 2 come y bebe de forma segura, pero con algunas limitaciones de eficiencia. Eso quiere decir que puede que se demore un poquito más o que requiera ciertas maniobras de apoyo. En el nivel 3 tenemos algunas limitaciones de seguridad y quizás alguna limitación simple de la eficacia. En el nivel 4 come y bebe con limitaciones significativas de la seguridad y quizás alguna limitación simple de la eficacia. Y en el nivel 5, incapaz de comer o beber de manera segura, debe considerarse la nutrición por sonda. Bien. Entonces, de esta manera, es súper bueno que cuando se enfrenten a un niño con parálisis cerebral tengan súper claro cuál es su gross motor y cuál es su EDAX. Porque con eso yo ya voy a tener una idea global de en qué etapa está y cuáles son los objetivos que yo podría ayudarle a lograr, si es que es factible de realizar. Insisto, entonces, aquí están los contactos, ¿ya? Cualquier duda, me escriben las preguntas en el foro del curso o se pueden contactar conmigo directamente.